¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidas, bienvenidos a QR, noche de lunes. En general, en la Argentina siempre es muy difícil hacer una mirada retrospectiva de los últimos días, a veces de las últimas horas, pero de los últimos días mucho más. Suceden muchas cosas que todas tienen que ver, tienen puntos de contacto, siempre nos sirven para tener una mirada un poco más general de las cosas que están pasando. Vamos a intentarlo en esta noche, en este arranque de semana, remontándonos al jueves. No son tantos días, pero van a ver la cantidad de cosas que ocurrieron desde el jueves hasta esta noche. Bueno, ese jueves fue el jueves en el que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos dijo: no hay plata para la Argentina. Ese jueves es el que el Senado de la Nación le da otro golpe político muy fuerte a las políticas de ajuste de Javier Milei y también a su gobernabilidad, al acompañamiento del resto de la política, donde se confirman todos los puentes quemados, con la insistencia en el financiamiento de universidades y a la famosa ley Garrahan o la emergencia en pediatría. Ese jueves es el jueves en el que se conoce el documento oficial del Bank of America que confirma la transferencia hacia una cuenta de José Luis Espert por $200.000. Y ese mismo jueves es el jueves en el que aparece ese video de 6 minutos del por entonces candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, diciendo que todo era una suerte de opereta, de campaña sucia de los Cucas y de Grabois. Y mientras tanto, en Narnia, pasamos al viernes. Ese viernes el gobierno tuvo que utilizar $400 millones del Tesoro para tratar de calmar la tensión cambiaria. Ese viernes, Kristalina Georgieva sale a ratificar o a demostrar que está trabajando en conjunto con el gobierno de los Estados Unidos, a decir que lo que puede haber para la Argentina son DEX, plata del fondo. Ese viernes se reúnen en Olivos Milei y Macri, y después Milei y Espert, y todos los rumores acerca de que José Luis Espert se bajaba de la candidatura en la provincia de Buenos Aires. Bueno, finalmente después, casi sobre las 10 de la noche, aparece el mensaje de José Luis Espert de que no se baja nada, que sigue con su candidatura, y retuiteado por el presidente Javier Milei, que vuelve a bancar en contra de todo lo que le decía su propio gobierno, su propio triángulo de hierro. El presidente vuelve a sostener ese viernes por la noche a José Luis Espert como candidato en la provincia de Buenos Aires. Y mientras tanto, en Narnia. Su cola arde en el risco. Y espero que alguna vez, al ver sus ojos, me dé alguna noche de hotel. En mi boca Nos vamos al sábado. El sábado llora Espert. El sábado José Luis Espert da una entrevista ahí donde había ido Milei también algunas horas antes, y llora. Llora de una manera, o por lo menos lo vemos con una sensibilidad que no tuvo con una enorme cantidad de otras personas de la política y con las familias de las personas de la política. José Luis Espert dice estar sufriendo un momento muy difícil, pero que sin embargo no va a aflojar, e insiste con que todo es una operación, parte de la campaña sucia. Espert llora, sigue siendo candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Ese mismo sábado, Milei vuelve a intentar salir a la calle de campaña. Va a la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, y no puede caminar. No puede hacer la caminata que viene intentando hacer en distintos puntos del país, y no puede. No puede porque hay un puñado de personas que efectivamente lo bien reciben, lo acompañan, lo vitorean, pero hay mucha más gente
que le recuerda las consecuencias de sus políticas de ajuste. Luego de Santa Fe se va a Entre Ríos, y en Entre Ríos recibe más de lo mismo, insulto tras insulto. El presidente de la República Argentina, que todavía no lleva 2 años de mandato, no puede pisar la calle en el marco de la campaña electoral de medio término. Mientras tanto, en Narnia. En un cigarro dormido es muy temprano a ver. Espero un largo viaje y mi único equipaje es el blues. Café temprano en retiro, verbo con un amigo en la luz. Café temprano en retiro, verbo con un amigo. Nos vamos al domingo, arrancamos el jueves, Nos vamos al domingo. El domingo renuncia José Luis Espert a la candidatura. Deja de ser candidato, hace un posteo donde dice que en realidad no reconoce culpabilidad, no reconoce un vínculo a conciencia con el acusado por narcotráfico Fred Machado, pero dice, para no arrastrar a la fuerza política, etcétera, etcétera, renuncio a mi candidatura, para no hacerle daño al propio gobierno. Y ese mismo domingo, Javier Milei le da una larga entrevista a Luis Majul por la noche, interesante, mucho más interesante de lo que se dijo. Después vamos a retomar algunos tramos de esa entrevista, van a ver, hay mucho para escuchar ahí, hay mucho de confesión. Y mientras tanto en Narnia. La locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, amor remontando al cielo. Y no puedo arrepentirme de este amor. Llegamos al lunes, llegamos al día de hoy. Otra vez, más de 400 millones de dólares tiene que poner el Tesoro para tratar de cambiar la tensión con el dólar. Llegamos al lunes y Santilli es el candidato número 1 en la provincia de Buenos Aires. Hay una discusión, después nos vamos a ocupar de esto, pero el gobierno quiere que sea Diego Santilli, aquel que Milei le había dicho tantas cosas en su momento, hasta Alejandro Fantino, cuando se armaron, no hace mucho tiempo, cuando se armaron las listas de la campaña, las listas para la campaña, para las elecciones, estas del 26 de octubre. Las cosas que no le dijeron a Santilli. Bueno, ahora Santilli y la Santilineta, o algo por el estilo, Santilleta, perdón, es el candidato sobre el que tiene que trabajar para el distrito más importante de estas elecciones, La Libertad Avanza. También hay una discusión importante, creo yo, que hay que atender respecto de la reimpresión de boletas, porque a esta hora la cara de José Luis Espert, igual narco, digamos, ¿no? En un lenguaje muy rápido, saben a qué me refiero, es la principal referencia en las boletas. Es una discusión que tiene mucha información que hoy vamos a compartir con Irina Hauser. En este lunes también se conoció muy fuerte rumor de que la Corte Suprema de Justicia estaría muy cerca, próximas horas, en decidir la extradición de Fred Machado. La cantidad de preguntas que abre, o de certezas en realidad, que abre esa situación. Venimos diciendo, ya no era Espert, era Milei lo que estaba entre ceja y ceja respecto del caso Machado, pero también la Corte Suprema de Justicia. Y además, una reunión del ministro de Economía Luis Caputo con Scott Bessent, el secretario del Tesoro estadounidense, un posteo de Bessent al que Caputo le contesta en inglés, prescinde de nuestro idioma, y que, por otra parte, vuelve a demostrar que plata no hay. Más mensajes en redes para tratar de generar alguna calma. Ahora vamos a hablar con Guido Bambini. ¿Qué pasó hoy? Y mientras tanto, en Narnia. Tira piedra, Cuca tira piedra, tira piedra, Cuca tira piedra, tira piedra, Cuca tira piedra, tira piedra de Cuca, tira piedra. Todo esto sobre una trama permanente que incluye
el caso Libra, que incluye las muertes por fentanilo contaminado, que incluye la causa 3%. Hoy, hablando con Carlos Heller, dice algo interesante. Che, ¿por qué es 3%? Debería ser 8%, porque venía siendo el 5 más 3. Está muy bien, no hay que aceptar nada. Quedó el 3%, saben a qué nos referimos. Pero atención con este casi pensamiento lateral. Es el 8% el problema. Todo esto pasa en una trama de agresión a jubilados y jubiladas. Agresión literal. Todos los miércoles reprimidos y además el ataque respecto de sus ingresos. Todo esto sobre el ataque sobre el Hospital Garrahan, también sobre las universidades nacionales, también sobre las personas con discapacidad. Ahí tenés un ataque respecto de las pensiones, con todo lo que eso significa, de ese resguardo que generan prestadores, transportistas, etcétera, etcétera, y además la perversión con la que se les bajaron las pensiones. Las familias endeudadas, que ya pierden registro de cuánta plata deben, saben que tienen que pagar mes a mes una parte muy importante de sus ingresos, pero ya no saben cuánto deben. También sobre el cierre de comercios y pymes permanente. Todo esto rematado en la jornada de hoy con el presidente de la Nación tratando de cumplir con su fetiche adolescente. ¿O hay algo más? Bueno, ¿sabe qué, presidente? Muy lindo el show. Muy lindo el show. Arrancamos QR con la voz del día.